Hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Marcelo Lobo de tuespadamental.com y en este video quiero contarte algo que me parece súper interesante para todo buscador espiritual. ¿Sabes de qué quiero hablarte? Quiero hablarte de los estados avanzados de conciencia. Mira, yo por harto tiempo estuve investigando este tema. Harto tiempo, de verdad. Pero más allá que investigar esos temas, lo que importa es lograr esos estados de conciencia, ¿no es cierto? Y también lo que yo te estoy hablando no se trata de alcanzarlo por un rato y después caerte de ese estado. Y te voy a contar cómo me di cuenta de lo que tenía que hacer para llegar a eso. Y después te voy a contar de eso. Así que quédate hasta el final del video, porque no mucha gente tiene experiencia directa con lo que te voy a contar. Bueno, yo estuve en una depresión súper larga que me duró casi 9 años. Y que me duró desde el 2001 hasta cerca del 2010. ¿Qué tiene de importante esto? En realidad, nada. Lo que importa es que en ese momento yo también estaba en un estado de conciencia deprimido, obviamente, pero el tema es que también estaba en un nivel espiritual y que era mucho más bajo que el que estoy ahora, mucho más dormido. Esa es la palabra, mucho más inconsciente. Entonces, yo lo que hice fue que empecé a practicar el autoconocimiento hasta que por fin pude salir de eso. Y salí de ello sin darme cuenta, y cuando casi salí de la depresión, entonces me di cuenta que había estado en una depresión, como suele suceder, ¿no es cierto? En este tipo de cosas. Tú entras en la depresión y casi no te das ni cuenta. Bueno, el caso es que después me di cuenta que yo me había limitado durante todo este tiempo muchísimas cosas y yo ya no estaba dispuesto a seguir haciendo lo mismo. Así que lo que hice fue que cada vez que quería hacer algo y no lo había hecho antes porque me daba miedo, porque no me atrevía, porque me daba vergüenza, lo que sea, yo me decía a mí mismo, bueno, no voy a seguir en esto porque eso ha sido lo que he estado haciendo años y no quiero seguir haciendo lo mismo. Así que dije, ya, lo voy a hacer. Así que, en resumen, lo que estuve haciendo después de salir de la depresión, estuve enfrentando un montón de miedos. Uno tras otro. Y así, adivinen qué fue pasando. Pasó que yo seguía avanzando. Y todo esto sin darme cuenta. Así nomás. Y lo que sucedió que seguí profundizando en mi autoconocimiento, así de forma innata, sin darme cuenta, hasta que de pronto llegué a entender y descubrir y sentir dentro de mí que tenía que hacer algo respecto a lo que estaba haciendo. Y así fue como terminé haciendo un libro de autoconocimiento, que puedes buscarlo en la descripción de este video. Pero bueno, el caso es que cuando estaba haciendo ese libro descubrí que habían niveles espirituales y que algunos de esos niveles eran estados avanzados de conciencia, y de eso es los que yo te voy a hablar ahora. Entonces, cuando yo me ponía a leer sobre esos estados de conciencia, claramente quería entender cómo llegar a ellos, pero no estaba eso con claridad explicado casi en ninguna parte. Entonces, de pronto, con mucho esfuerzo y dedicación, después de todo un año entero, logré descubrir dónde estaba yo en ese conjunto de niveles, en esos estados,
Me demoré un año entero, que me costó bastante. Bueno, pero lo logré. Logré descubrir más o menos dónde yo estaba. Y curiosamente me encontraba me encontraba justo antes del primer estado avanzado de conciencia. Y la verdad es que casi no me lo podía creer. Entonces, un día yo dije, bueno, voy a intentar descubrir qué es lo que tengo que seguir haciendo para seguir avanzando. Y resulta de que se me ocurrieron un montón de cosas, ¿no es cierto? Pensaba al principio que si yo seguía leyendo tal vez me podía seguir sirviendo, y después me di cuenta que no era el camino. De pronto me puse a ver todo el recorrido espiritual que yo había hecho, desde la depresión, desde antes de la depresión hasta ese punto, y de pronto me di cuenta, reconocí un patrón recurrente. ¿Sabes cuál era? El patrón recurrente era que yo había destruido mi negatividad. Eso era. Entonces de pronto dije, oye, mira, es que yo en realidad no estuve leyendo libros, no estuve haciendo yoga, no estuve haciendo meditación, no, nada de eso, y mira a dónde he llegado, y lo único que hice fue destruir mi negatividad. Por eso es que te empecé a hablar de la depresión, por eso es que después te hablé de lo que yo hice después de la depresión, esto de enfrentar los miedos y todo eso. Entonces, de pronto como que dije, ya, vamos a ver, deduzco entonces que lo que yo debería seguir haciendo es lo mismo que he estado haciendo durante años, seguir destruyendo mi negatividad, ¿no es cierto? Y bueno, el caso es que dije, ya, voy a poner todas mis fichas, por decirlo así, a esto, a decir, ya, mira, esto es lo que yo tengo que hacer, no tengo que leer más, no tengo que hacer nada de eso. Y en el camino, y haciendo mi libro también, me había dado cuenta de que las formas básicas para destruir la negatividad son aplicar el perdón, aplicar la aceptación, aplicar el amor, convertirte en amor y ser paz y todo eso. Pero, y que yo, curiosamente, había avanzado también muchísimo a base de perdón y aceptación. Y curiosamente como que tenía un equilibrio entre las dos. Bueno. Y entonces, ¿qué crees que seguía haciendo después? Para ese entonces yo había aprendido una meditación que se llama Vipassana, que es la técnica de meditación de Buda. Y también había descubierto un libro llamado Un Curso de Milagros, que le pertenece a Jesús. Bueno, el caso es que yo me puse a hacer las dos cosas. Con meditación ya venía de antes del Curso de Milagros. Pero en el fondo cada acto de disgusto que yo tenía en mi vida, conmigo, con otras personas, con el mundo, con lo que sea, yo decía, ok, este disgusto, sea lo que sea, es mi negatividad, es mía. ¿Ya? Entonces, de alguna forma me decía, el problema no es eso que estoy viendo, el problema es mi negatividad. Entonces ya sabía cómo destruirla, así que básicamente decía, ok, ¿cómo destruyo esto? Mi negatividad. Yo decía, ok, hay cosas que simplemente no las puedo cambiar, entonces lo único que me queda es aceptarlas. Y era como, ¿sabes qué? Me molesta eso del mundo, pero no puedo hacer nada, así que ok, está bien, esto es así, está bien. Ok. Hasta que lo lograba aceptar, ya habían otras cosas que sí efectivamente las podía cambiar, las cambiaba. Y habían otras cosas que me parecían terribles y que las podía perdonar. Así que te perdono. Era lo que seguía haciendo. Y lo interesante es que yo nunca supe exactamente dónde estaba, pero sí sabía aproximadamente dónde estaba. Me faltaba
estaba en el nivel anterior al primer estado avanzado de conciencia. Y yo decía, bueno, yo tengo que seguir con esto, tengo que seguir porque no sé dónde exactamente voy, pero tengo que hacerlo y si yo sigo, en algún momento tengo que pasar a ese nivel. Y bueno, han pasado hartas cosas que podría contar ahora, pero quiero contarte que lo logré. Lo logré a finales de septiembre del 2020, hace poco. Es genial, amigos. Si quieres saber cómo se llama ese estado avanzado de conciencia y cuál es muy mencionado, ¿sabes? Es bien famoso, pero la gente lo menciona y no tiene ni idea de qué está hablando. Como suele suceder. Ese estado de conciencia, amigos, se llama amor. Amor, así se llama. ¿Y sabes qué es lo que es? Es el verdadero amor propio. Eso es. Así que en el fondo, cada vez que alguien te está hablando del amor propio y todo el tema, o de eso, está hablando de un estado avanzado de conciencia, que es el primero que sucede en el recorrido espiritual. El primero porque le siguen otros que son cada vez más poderosos, y de esos es los que yo te quiero hablar ahora. Ahora te empiezo a hablar de eso. Muy bien, te felicito por haberte quedado hasta acá. Fabuloso, muy bien. Vamos a ver, entonces, amigos, el primer estado avanzado de conciencia, y esto que te voy a contar fue descubierto por el maestro espiritual David Hawkins, es un nivel espiritual que se llama amor. Es el nivel del amor propio. Es cuando realmente te amas a ti mismo. Pero no estamos hablando de ego, ni de egolatría, ni de narcisismo, ni nada de esas estupideces. Estamos hablando de verdad, de amor propio. Cuando tú te amas a ti mismo, te hace bien a ti mismo, obviamente, y le hace bien a toda la gente que está alrededor tuyo. Esa es una de las cosas que no tiene el narcisismo, el egocentrismo, ni nada de eso. ¿Y saben qué? Cuando esta gran transformación sucedió, siempre yo le leía a David de que había un gran cambio. Al pasar a ese nivel. Y sí, sí, es verdad, amigos, es muy verdad. Miren, lo que pasa es que este estado avanzado de conciencia es del tipo no lineal. ¿Qué significa esto? Significa que el estado de conciencia es mucho más permanente y mucho más estable que los niveles espirituales anteriores. Entonces tú puedes decirme que alguna vez has tenido rabia y que no siempre estás con rabia, pero entonces a veces estás con rabia, otras veces no. Entonces lo que quiero que te des cuenta es que tu estado de ánimo está así, ¿me entiendes? Mira, así, oscilando. Bueno, esta oscilación va deteniéndose y se queda orbitando el amor, ¿me entiendes? Eventualmente todavía hay negatividad y todavía eventualmente se puede presentar, pero es mucho menor que los niveles anteriores, obviamente, y es tan poca comparada con los niveles anteriores que los estados de la mente se vuelven mucho más estables, ¿me entiendes? Y eso hace que tú seas muy feliz. Hace que tú seas muy feliz. Mira, yo por ejemplo me he estado riendo seguramente muchas veces a lo largo de este video, y quizás este es el primer video que tú me estás viendo, puede ser. Pero ¿quieres que te cuente algo? Ese acto de risa es algo que me surgió después de lograr este nivel espiritual, porque curiosamente me pasa que es como que no me puedo aguantar y como que se me sale naturalmente la risa, ¿me entiendes? Porque efectivamente me siento súper feliz, súper feliz, y no es que lo esté exagerando, no es que esté exagerando la risa o algo así, no, realmente me pasa así, y es genial, es realmente genial.
es muy genial, a tal punto que me gustaría mucho de verdad que todos ustedes lo pudieran disfrutar. Yo sé que ustedes pueden, pero el tema es que el trabajo interior tienen que hacerlo ustedes, no yo. Pues yo hago el mío y ustedes hacen el suyo. Estoy intentando aquí, ¿no es cierto?, motivarlos para que hagan lo que tienen que hacer, para que sean más felices. Ya, pero bueno. Y resulta de que de aquí a los siguientes niveles espirituales, esto de la risa o algo así, va siendo cada vez más frecuente. Ya es como, lo veo muy claro. Y después ya no es solo que tú estás como alegre, sino que ya estás en paz. Estás en paz. Y después ya no hay nada que te pueda perturbar. ¿Sabes por qué nada te puede perturbar? Porque lograste la paz interior. Ese no es mi caso ahora, pero sí es mi objetivo y mi destino. Bueno, entonces, para ir profundizando en lo que te quiero enseñar esta vez, es que el primer estado avanzado de conciencia se llama amor, y es el punto evolutivo en el que tú logras destruir tal cantidad de negatividad de tu mente que por fin el amor, que está realmente presente en todo, logra entrar dentro de ti, porque ya está en ti, pero el tema es que tu mente está tan sucia con negatividad que tú mentalmente no la puedes percibir, ¿me entiendes? Entonces cuando tú purificas tu mente, esto de sentir el amor es una cosa completamente natural, amigos, natural. ¿Y dónde se siente? Aquí. ¿Y sabes por qué se siente aquí? Porque de ahí emana tu alma y de ahí emana tu mente también. Entonces el amor tiene ese origen aquí, en el chakra corazón. Ok. Y eso se describe en los conceptos espirituales como la presencia del amor, la presencia de Dios, o simplemente la presencia. Eckhart Tolle, por ejemplo, este maestro espiritual que habla tanto de vivir en el presente, en el aquí y el ahora y todo eso, él habla de la presencia simplemente. Pero el tema de la presencia es más allá que simplemente vivir en el presente, es sentir la presencia del amor acá, ¿entiendes? Y realmente se siente. Realmente se siente. Si yo me concentro en las cosas externas, como que se me va. Pero si a veces simplemente cierro los ojos y me quedo quieto, o sea, en calma, empiezo a sentirla. Y a veces se siente muy, muy intenso y es súper agradable. Y después te das cuenta que en el fondo siempre te acompaña. Siempre te acompaña a todos lados porque en el fondo es uno contigo. Y yo soy uno con eso. ¿No es cierto, pajarito? Hay un pajarito en el árbol. Bueno, yo les decía que aún hay negatividad en este estado evolutivo. Si tú sigues con esta misma actitud de destruir tu negatividad, como es la actitud que yo tengo, sigues avanzando. Entonces, luego alcanzas otro estado avanzado de conciencia, y ese otro se llama alegría. En ese estado avanzado sigues sintiendo amor, pero también alegría. Entonces es como que tus estados mentales orbitan entre el amor y la alegría. Mira qué maravilloso. Aún hay negatividad, sí, pero mucho menos que en este estado evolutivo. Y lo que sucede es que ese también es otro estado avanzado de conciencia. Y finalmente, si tú sigues destruyendo tu negatividad, ahí es cuando hay un punto donde esta se acaba. Y cuando se acaba, ya no hay nada en tu mente que logre generar conflicto, ¿me entiendes? Y si no hay conflicto, ¿qué es lo que hay? Cuéntame. ¿Viste qué es lo que hay o no? Si no hay conflicto, entonces hay paz. Y esa es la paz interior. Esa es la paz interior a la que tú puedes llegar y a la que yo voy a llegar. Y a la que todos van a llegar, cuando quieran. Bueno, entonces ese es otro estado avanzado de conciencia. Y finalmente, que se llama paz.
Y finalmente hay otro más, y ese ya sería el último, que David le llamó iluminación. Final, iluminación. Bueno, pero yo te quiero hablar, y acá te quiero decir algo súper a mi modo de ver, ¿no es cierto? Que yo me he dado cuenta de que, o sea, hay gente que habla, poca gente, pero hay otra gente también, igual que yo, que habla de estados iluminados de conciencia, le llama así a los estados avanzados de conciencia. ¿Y sabes qué? Es correcto. Es correcto. Entonces pasa que, mira, pon atención. El amor, la alegría, la paz, en tu mente, ¿qué es lo que son? Son luz. Son luz. Porque el ego, con todas sus emociones, son sombra. Hacen una sombra en la mente. Pero el amor no tiene nada que ver con el ego. La alegría no tiene nada que ver con el ego. Y la paz obviamente no tiene nada que ver con el ego. Entonces si el ego es una sombra en tu mente, esto del amor, la alegría y la paz y todos sus derivados son luz. Entonces si yo te digo que uno puede llegar a un punto tal en que sus estados mentales viven oscilando alrededor del amor, significa que hay una iluminación por la luz del amor. ¿Me entiendes? Yo sé que sí. Entonces, todo esto lo vine a entender con mucho más claridad, justo prácticamente cuando logré amarme a mí mismo. Por eso es que el amor propio, que es un estado avanzado de conciencia, es un estado iluminado por el amor. Chan, chan. Y lo increíble es que me vine a dar cuenta casi cuando lo logré. Fue como wow. Sí, porque efectivamente como que no se va. Entonces por eso es que yo hablo de que hay una iluminación por el amor, hay una iluminación por la alegría, hay una iluminación por la paz, y cada una se suma a la anterior, ¿me entiendes? Pero el estado avanzado que David le llamó iluminación, que es cierto, pero a mí me gusta llamarlo, que ya es lo último, es el último estado avanzado de conciencia, a mí me gusta llamarlo iluminación por la sabiduría. Y sí, y ese es el estado avanzado que tenían Jesús y Buda. Así que imagínate, ellos oscilaban entre el amor, la alegría y la paz y la sabiduría. Ellos tenían acceso al conocimiento perfecto de Dios. Porque el sabio real, ¿sabes qué es lo que es? El sabio real no es alguien que sabe muchas cosas. El sabio real, un sabio real, es alguien que tiene una mente pura, completamente pura. Y, o sea, esto significa que no tiene negatividad. Y como no tiene negatividad, y como Dios también es una energía pura, su mente pura se conecta directamente con la energía pura de Dios. Entonces, desde Dios mismo viene la sabiduría, que es el conocimiento, ¿me entiendes? Por eso es que parece que el sabio sabe muchas cosas, pero en realidad no es exactamente eso. Sí, su mente puede saber muchas cosas, porque un sabio, antes de convertirse en un sabio, puede tal vez haber sido un erudito, un estudioso, un intelectual, qué sé yo. Pero oye, alguien que nunca fue a la universidad, ni al colegio, ni nada de eso, puede convertirse en un sabio también. Todos pueden ser sabios. Y no tiene nada que ver con los estudios académicos que tenga una persona. No tiene nada que ver, en serio. Y eso es lo que te quería contar. Te quería contar de los estados avanzados de conciencia, que son todos estados iluminados por diferentes cosas. Por el amor, luego por la alegría, luego por la paz, luego finalmente, como a mí me gusta llamarle, por la sabiduría. Y eso es lo que se viene para este planeta, ¿sabes? Esto es lo que
el mundo va a aprender de una vez por todas. No es solamente saber sobre estas personas avanzadas, me refiero a Jesús, Buda, Lao Tse, Confucio, Ramana Maharshi, Nisargadatta, qué sé yo, otros más por ahí también. Pero hoy, en este momento, es el tiempo en que la humanidad va a aprender a llegar a eso. Porque cada persona que lo logra, ayuda también al resto. Y lo puede ayudar así como lo estoy haciendo yo, que estoy compartiendo mi conocimiento contigo y mi experiencia, ¿no es cierto? Pero también, aunque no hiciera lo que yo estoy haciendo, también ayuda al resto. Porque cada persona que lo logra hace que para los siguientes sea un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Y esto se está volviendo cada vez más fácil. Por eso es que si nos ponemos a comparar lo difícil que era lograr la iluminación por el amor, por ejemplo, en los tiempos de Buda, comparados con los tiempos de ahora es muchísimo más fácil. Sigue siendo difícil, sí, de verdad, pero es mucho más fácil que antes. ¿Te das cuenta? Así que eso, queridos amigos, quería compartirte esto. Te invito a ver otro video sobre el mapa de la conciencia. Puedes buscarlo en las tarjetas. El mapa de la conciencia, que es el trabajo genial, impresionante que hizo David. Y bueno, también te invito a ver mi libro, que también lo puedes buscar en las tarjetas. Es todo un libro científico y espiritual para que tú aprendas a conocerte de una vez por todas. Que cuando yo te digo que, oye, tú puedes ser feliz, no te estoy vendiendo algo, sino que simplemente te estoy diciendo la verdad. La verdad, ¿me entiendes? Eso es la verdad. Porque, oye, si todos pueden ser felices. Así que como hay otro video que hice acerca de el error de integrar la sombra, oye, si tú tienes miedo, no tienes por qué quedarte con los miedos. Aprende de una vez por todas a destruir esas porquerías y sáquenlas de tu mente. Bueno, queridos amigos, hay mucho que hacer, Espero verte en una próxima y que estés muy bien. Un abrazo, chao, chao.